Estando Manabí, conversando con la gente, visitando la militancia y sobre todo haciendo una visita a la gente y a los medios de comunicación, dando a conocer nuestras propuestas en la candidatura presidencial. Dentro de este recorrido, ¿qué es lo que más le ha llamado la atención? ¿Con quiénes se ha reunido? ¿Cómo le ha ido? Bueno, ahora justamente nos hablamos un poquito, estábamos de Jaramillo reunidos con pescadores, nos hemos reunido con agricultores, bueno, con la gente en general. ¿Qué es lo que más me parece que es importante comentar? La gente está sufriendo mucho. Hemos estado en el mercado, los comerciantes dicen un rato de esos, aquí no estamos viendo la cara entre los comerciantes porque no hay dinero circulante y no hay quien compre. Entonces, ¿por qué está sufriendo la gente? La gente sufre por la inseguridad, es terrible. Ahora nomás el domingo mataron, sábado y domingo. Las extorsiones o vacunas, la falta de empleo y el abandono que tiene penosamente esta bella provincia, pero una provincia abandonada. Entonces hay mucho sufrimiento de la gente. El problema de energía eléctrica, pero terrible. Todos sabemos que se han cerrado los negocios, eso es lo que dicen. Como ha quedado mucha gente desempleada, ya no vienen a comprar. Es decir, aquí no se trata de ya va a haber luz, sino la irresponsabilidad y indolencia que hubo, que ha provocado crisis económica y desempleo. En definitiva, la gente está sufriendo, la gente está preocupada. Políticamente, la gente, y eso es una reflexión muy interesante, la gente no conoce todavía todas las candidaturas presidenciales, pero en su mayoría está buscando una alternativa frente al actual y al pasado. Esa es la gran mayoría. Don Iván Saquicela, buenas tardes. Con todos los problemas que usted ha marcado y con todos los problemas que son de dominio general, que aquejan al Ecuador, ¿le dio esa fuerza para usted buscar la presidencia de la República? Sí, yo me he dedicado mi vida desde muy joven al servicio. Créase que es una vocación. Claro que hay uno que otro, muchos, que la política están sin tener idea de nada y sin vocación y son, perdónenme, esos payasos que hay en su mayoría en la Asamblea Nacional, que no nos representan. Pero vemos gente con vocación. Yo he servido, yo estoy formado, yo estoy capacitado. Y qué hermoso que es el trabajar amando al país y estando capacitados para transformar la realidad del Ecuador. Si no lo hacemos nosotros, señor periodista, los ciudadanos, gente capaz, preparada, honesta, ¿quién lo va a hacer? Si nos han mentido, nos han engañado una y otra vez. Mire cómo está el país. Nos ofrecieron el plan Fénix, nos ofrecieron subiendo 3 puntos del IVA, darnos seguridad. Nos ofrecieron solucionar el problema eléctrico en el debate, dijo el señor Novoa, ya soluciona en 9 meses. Tengo un preacuerdo con Israel, el problema no es la generación eléctrica, sino la transmisión. ¿Y dónde están los resultados? Se declaró un estado de guerra. ¡Guerra! ¿Dónde está la guerra? ¿Dónde está el combate al crimen y desarticular las bandas criminales? Entonces, si no lo hacemos los ciudadanos, pues esta politiquería de siempre va a seguir como siempre, con abandono total a la gente del pueblo, especialmente al pobre, al pescador, al agricultor, la gente de clase media que se hace pobre, la gente pobre que se hace paupérrima. Y el abandono a las provincias. Y usted mencionó algo importante, decía la asamblea, que no van a hacer nada. ¿Es un talón de Aquiles para todo gobierno que llegue? ¿Cómo trabajar de una forma coordinada o cómo realmente unir a estos poderes del Estado? Yo lo que creo es de que, en primer lugar, tenemos que elegir a gente que esté formada. Muchos de ellos no lo están. Se olvidan de sus electores en las provincias y lo único que van a estar es en el toma y daca y en la componenda con el Ejecutivo. Necesitamos un Estado fuerte. Yo propongo una profunda transformación constitucional. 3 poderes, no la novelería de 5. Ejecutivo, legislativo y judicial. En una distribución de atribuciones que tenga que ser proporcional para que haya independencia de poderes. Créase que de un lado los asambleístas en su mayoría no están preparados y están adulando al poder de turno, al gobernante de turno, para conseguir carguitos y privilegios. Y un ejecutivo que termina siendo autoritario. O vamos a negar cómo terminan controlando el CNE, el contencioso electoral, la justicia y todos los poderes del Estado. Eso crea un ambiente de inseguridad jurídica. Por eso no hay inversión. Y el pueblo, una vez más de decir, abandonado. Esa politiquería de siempre la gente rechaza. Esa política de siempre tenemos que dar la vuelta a la página y archivarles.
Vamos ahora con una propuesta ciudadana que abandone la política de siempre, que es lo que nos ha causado pobreza, tragedia, exclusión, desigualdad, injusticia, oscuridad. Eso hay que abandonar. Yo admiro lo que usted menciona y realmente le aplaudo. Pero mi pregunta es, desde su experiencia jurídica, uno de los principales problemas de la seguridad es ese. Claro. Porque los policías hacen su trabajo, pero ya llegan a la función judicial y todo se estanca porque no funciona o creemos que no funciona. Entonces, ¿qué haría usted? ¿Cómo propone mejorar el sistema de justicia en el país? Pero por lo mismo, yo soy absolutamente crítico del sistema de justicia. Cada quien responde por sus actos. Cuando yo fui juez, yo condené a muchos delincuentes, que incluye a políticos corruptos. Así de claro. Y para hacer eso se requiere honestidad. ¿Qué hacer? Mire, hasta hoy hay una política populista. Se cree que solo es consulta popular, 60 millones de dólares, ya va a haber la extradición en barcos, se iban a ir llevando a los delincuentes de Estados Unidos. ¿Dónde está? Populistas. ¿Qué hay que hacer? 1. Alta inteligencia militar y policial. ¿Para qué? Para poder desarticular las bandas criminales. 2. Tecnificar la policía y equiparles, no que los delincuentes tienen miles de armas, aquí en Manabí, es impresionante las armas que tienen, hay que tecnificarles, darles armamento, patrulleros, chalecos, vehículos, pero tiene que haber alta inteligencia para desarticular las bandas criminales. 3, planteamos un organismo de política criminal. Créase que las expresiones que estoy usando, política criminal, le aseguro que no he escuchado en boca del gobierno, ni sus ministros, ni de ningún candidato, porque no saben. Mi especialidad, mi masterado es en criminología, la ciencia que estudia la criminalidad y las formas de combatirla, que es la política criminológico-penal. No es otra cosa que las políticas y acciones para combatir la criminalidad y las causas que la provocan. Pongamos un ejemplo. Hoy, jóvenes están en escuelas de sicarios y es posible vender la droga porque la tabla, que existió la tabla de drogas, ahora fundamentalmente no se ha superado, no hay educación, no tienen acceso a empleo, a emprendimiento, educación, a deporte. Y hay niveles de violencia y abandono de los gobiernos. Si usted interviene en ese sector y tiene una policía comunitaria muy cercana, hacemos emprendimientos cooperativistas con los jóvenes, conjuntamente con la inversión privada, damos deporte, recreación, eso es política criminal y social, usted logra superar. Sin embargo, yo digo, de un lado, un brazo enérgico en contra de la criminalidad, normas enérgicas fuertes, sistema penal eficiente, y de otro lado, política criminal y un corazón grande para lo social. El sistema de justicia no solamente que se ha corrompido, sino hay 2 cosas más para decirle a usted, señorita periodista. La primera, de que las leyes penales le favorecen a los delincuentes y no a las víctimas. Pero yo no digo por decir, pues, si quiere le menciono, artículo 35 de la Constitución. ¿Sabe quiénes son de atención prioritaria? Las mujeres embarazadas, los niños, las personas con enfermedades catastróficas y los privados de la libertad. ¿Qué hacen ahí? Junto a los niños y las mujeres embarazadas. Pero ¿por qué no están las víctimas? Y algo más. ¿Cómo se llaman? Jueces de garantías penales, jueces de garantías penitenciarias, más la ciudadanía universal, más la mínima intervención penal, el derecho penal solo para casos gravísimos, extremos. El derecho penal no, vayan nomás. Prisión preventiva no, vayan nomás. Penas bajas. Le voy a decir por qué detienen a una persona de una banda criminal con porte de arma y sale. ¿Sabe por qué? Porque no tiene prisión preventiva, porque la pena máxima es 1 año de privación de la libertad. Por eso sale libre. Sin perjuicio de fiscales, de jueces, de policías, de funcionarios de las cárceles que se han corrompido. ¿Y qué hacer? Por lo tanto, lo que hay que hacer es reformar las normas para tener un sistema penal fuerte y enérgico. No puede el que tiene porte de arma de una banda criminal salir libre. No puede, pero la ley hoy lo permite. 2, barrer con los corruptos que están insertados en el sistema penal. No son todos, hay gente honesta. 3, usted tiene que tener un paquete de delitos para tener un procedimiento eficiente y ágil. ¿Qué delitos? Sicariato, extorsión, lavado de dinero, narcotráfico, crimen organizado, delincuencia organizada, corrupción. Allí, ¿por qué? ¿Sabe usted, ciudadano que me escucha, que es el mismo procedimiento
cuando se roban un celular, una pantalla de radio de carro, el mismo procedimiento para grandes narcotraficantes. Entonces, ¿qué tiene que haber? Tiene que haber jueces especializados y tiene que haber un procedimiento ágil, sencillo, fuerte, enérgico para combatir esa criminalidad. Hasta hoy, perdóneme, con todo respeto, lo que yo estoy hablando, dígame si hablo un candidato, porque no saben. Yo he sido abogado litigante, he sido fiscal, he sido juez penal, he sido presidente de la Corte y directivo de las Cortes Supremas de Iberoamérica por 2 oportunidades, además de dar clases de Derecho Penal y Criminología en más de 20 universidades del país. Y con eso tendríamos garantizado que haría una muy buena gestión en la parte jurídica. Ahora, otro de los problemas que tiene el país es el tema de la energía eléctrica, es el tema de la crisis económica con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, ¿qué propone como candidato presidencial? De forma clara y concreta. 1, yo voy a gestionar un crédito internacional para reactivación económica, no para incremento de deuda externa o para pagar las deudas del Estado, no, es para reactivar la economía. ¿Por qué digo esto y pongo énfasis en aquello? Porque esos montos son distintos y el dinero va a circular, no se va a regalar, se va a hacer sin trámite y con crédito barato. El momento que nosotros damos crédito a los agricultores, a los jóvenes, a las madres, en fin, a las madres solteras, que puedan hacer un emprendimiento, se genera la economía. Yo voy a ser el presidente del empleo y el presidente de los agricultores. Del empleo, porque la mejor política es el gobernante que genera empleo. Hablé del crédito. 2, tenemos que permitir y fomentar la inversión privada. ¿Usted ha visto algún gobierno ir con los empresarios de Manabí, del Guayas, de la Suárez, de Pichincha, etcétera, ir a buscar mercados juntos, a buscar estrategias comerciales y a buscar inversión privada? ¿Ha visto usted a un gobierno? No lo ha visto. Usted va a ver a Iván Saquicela. ¿Sabe por qué no lo hacen? No solo por falta de conocimiento, algunos sí lo tienen. Lo que pasa es que tienen compromisos con grandes élites económicas, manavitas. Ellos nos van a representar, los que tienen altos intereses económicos, y nos van a representar los que se han corrompido. No solo basta el conocimiento, que lo tenemos, es importante el compromiso con los ciudadanos, a los jóvenes. Nuestra primera chamba o nuestro primer camello, ¿en qué consiste este plan? Hoy el joven hace su proyecto de investigación y se le guarda en la biblioteca. Con nosotros va a estar en la ley establecido, con su proyecto de investigación, venga a la institución pública y la privada, si es que lo hacen, tienen incentivos tributarios. ¿Qué logramos? El primer empleo del joven. Hoy, en la contratación pública no puede, 5 años de experiencia. Oiga, pero déjeme tener experiencia, pues. ¿Cómo tengo si no me deja? Entonces, usted tiene allí que ingresa y hace realidad su proyecto de investigación para mejorar un ámbito administrativo, financiero, productivo, el que fuera de la institución pública, y tiene empleo. A los jóvenes vamos a darles la posibilidad. Qué hermoso que es esto, a mí me encanta. Mire, los jóvenes son influencers. Qué bella cosa. Conozco a tantos. ¿Qué vamos a hacer? Esos influencers que sean tomados para que trabajen no como dependencia, sino pagados por el Estado. Y vamos a tener influencers pagados y que compitan los jóvenes y que trabajen ¿en qué? Influencers de la gastronomía, del turismo, de los valores cívicos. Señor Saquicela, la compañera le preguntó también el problema que hoy vive el país, que es el problema energético, la crisis energética. ¿Cómo enfrentarla? Porque eso es el primordial que hoy tenemos. De acuerdo, estaba desarrollando el económico, vamos con el energético. Desde el año 2007 al 2014 se construyeron 14 hidroeléctricas. ¿Cuál fue el error? Error, señor periodista. No haber previsto que habiendo estiaje siempre se tenía que contar con fuentes alternativas de energía. Eso, sin dejar de decir, porque no hay por qué callar, que la Contraloría General del Estado determinó irregularidades y fallas técnicas y corrupción. ¿Qué vamos a hacer? Por ahora, lo inmediato, no queda más las termoeléctricas. Y cuando digo no queda más es porque es más cara, es sucia y es ruidosa. Pero ese es el legado que nos deja Novoa. Se va y nos deja a oscuras. Así venga la luz en 15 días. Es un problema de ahora, es un problema de lo que usted dice de las termoeléctricas. Las termoeléctricas han sido abandonadas y ni siquiera se le ha dado mantenimiento. Estamos supeditados a lo que era justamente las hidroeléctricas. Es lo que acabo de decir, ambos elementos dije. 1,
que es del 2007 al 2014, di fechas. Y otro el actual gobierno. ¿Qué ha hecho el actual gobierno? Comprar a 40 centavos a Colombia y a Perú. ¿Qué? Hay que agradecerle lo que deja quebrando al país y la cantidad del dinero ¿Usted suyo, no va a comprar, suyo no va a y comprar, nuestro. ¿no va a comprar electricidad a Colombia? Hay que negociar bien. Lo que O sea, pasa está mal es que negociado. ahorcado, pues. Ya cuando ya no tiene salida, le van a dar ese precio, pues. ¿Y por qué no intervino inmediatamente apenas tomó el gobierno? Entonces lo que hay que hacer no es pues de circunstancias excepcionales ya en la agonía. Eso es irresponsable con su economía, señor periodista, y de los ecuatorianos. ¿En qué tiempo se terminaría la crisis energética cuando usted asuma el poder? Máximo, tiene que ser en 6 meses. ¿Por qué? Porque es Máximo absurdo. 6 meses. Pero lógico, porque es posible invertir. O vamos a esperar de que ahora vamos a festejar que ya hay luz, regresa y nos cruzamos de O sea, brazos. el problema no está grave, entonces si lo solucionamos en 6 meses. Bueno, El problema energético. Que no, depende. Usted me está diciendo en 6 meses. Pues. Sí, ¿y dónde está la posibilidad de no hacer? Si es que cruzamos los brazos, ahí no vamos a poder hacer. El gobierno hizo eso. Lo que pasa es de que hay que urgentemente construir. Mire, tenemos posibilidades de energía eólica. La termoeléctrica hasta tanto que no es la mejor, pero se puede hacer. No es la mejor porque es cara, pero tenemos que hacer. Yo no puedo mentir, no queda otra por ahora. Apuesta a la termoeléctrica. Temporalmente. Por lo tanto, los tiempos se cumplen, porque no es la mejor, porque es la más cara. Ya. Pero temporalmente es posible. ¿Y de allí cuál más vendría? Obviamente la energía eólica, los paneles solares. Nosotros tenemos un plan de vivienda con paneles solares. ¿Cómo lo vamos a hacer? Inversión pública privada. Hay terrenos en el IES. Podemos determinar en la ley que incluso los predios de los municipios y del IES en concurrencia con pequeños y medianos constructores, vamos con vivienda barata y ahí con paneles solares. Mire usted que tenemos propuestas claras y concretas. ¿Cuántas termoeléctricas ya ha auditado todo esto de cuántas termoeléctricas hay en el Ecuador y que puedan generar y sostener el problema energético y superar lo que hay? Mire, no tengo los datos exactos porque el gobierno no los tiene. Lo único que sabemos... Pero no los tiene, pero tendría que tener usted como candidato. Natural, pero lo que estoy diciendo es ahora. Cuando yo tenga la información, no solo que voy a hacer eso, sino que voy a auditar. Hay que auditar, señor periodista. O usted va a quedarse como ciudadano conforme y que no hay luz y aquí no ha pasado nada después de que hubo un plan maestro de energía y que la ministra Robo hoy se sabe de forma irrefutable, incontrastable, irrebatible, que le dijo al presidente Noboa qué es lo que se debía hacer. Lo que hay que hacer por ahora es el mantenimiento a las termoeléctricas, que estoy enterado, yo me asesoro, señor periodista, y es evidente que tengo un plan claro y concreto, nadie es experto en todo, obvio, pero somos responsables, tenemos ideas claras y concretas. Si no hay, lo que existe, si no se conoce, para eso hay asesoramiento, bueno, ¿cierto? No, obvio, pues. Claro. Pero es que es obvio, y en eso hay que ser sinceros. No todos sabemos todo, pues es obvio, pero ¿sabe qué es irresponsable? La señora Robo es licenciada en Relaciones Internacionales y le nombró al señor Noboa, ¿no es irresponsable? Y sabiendo que era el problema más grave y más delicado del país, ¿no le parece tamaña irresponsabilidad? Déjeme decirle de paso, después de haber dado respuesta clara y concreta a estos dos temas, le voy a decir que nuestro gabinete ministerial no va a estar conformado por los panas, por los gerentes de las empresas, por los compromisos partidistas. Tome nota, está grabado. Mi gabinete ministerial va a estar conformado por los académicos, por los rectores, por los expertos con experiencia en cada área. Porque el momento que usted hace eso, el gobierno es ciudadano. Y yo planteo un gobierno ciudadano y ya basta. Los políticos de siempre, los mentirosos, los engañadores, los asambleístas de la tecnocumbia, los que quieren solo los privilegios del poder y los altos sueldos, ya basta. Vamos con ciudadanos. Y el gabinete ministerial es con ciudadanos. Tiene gobierno ciudadano. Se legitima en el poder, hay corresponsabilidad y lo más importante, tiene un equipo de trabajo de gente que sepa. Yo no quiero ser ofensivo, créase señor y señorita periodista. Yo he estado en altas esferas de la Corte Nacional, ganas de llorar de tanta gente, no todos, que no tienen idea, desde altos asesores del presidente de la República, que están, ¿sabe por qué? Por panas. ¿Qué? Es monarca. Es un gobierno y el gobierno es de todos y se gobierna con la gente, con capacidad, con honestidad. El poder es para servir, no para servirse del poder. Y yo lo sé, y la prueba de que lo sé
aparte de que lo estoy expresando, mire, yo sé el desafío grande que es el candidato a presidente de la República con grandes chequeras billonarias y con mafias de la política. ¿Y por qué estoy? Por enorme vocación. Porque de ahí, perdónenme decirle, señor periodista y ahorita periodista, no sé decir de broma a mis amigos, me pongo un letrero, un kiosco, Iván Saquicela, el abogado. Si yo soy el presidente de la Corte, fiscal, juez, abogado, yo no vivo de la política. La gente me conoce en el país como abogado, el país entero. Doy clases de todo el país. ¿Por qué lo hago? Siendo un enorme desafío, no es que las encuestas vas a ganar, venga el poder. No, señor, aquí venimos a luchar en circunstancias difíciles y adversas, aunque probables, porque la mayoría del país está muy dolido, indignado con la actual política, y lo que quiere es una alternativa. Así es que recorremos el país dando propuestas, recogiendo las ideas de la gente y sobre todo para ser un gobierno ciudadano. ¿Cuál es su diagnóstico actual del país dentro de los recorridos y el análisis que ha realizado como candidato presidencial? Yo creo que la gente tiene una mezcla entre profunda decepción por sobre todo la crisis eléctrica, la falta de empleo, la inseguridad. Y quiero poner énfasis en la falta de empleo, porque a veces los actores políticos hablan solo de los dos temas que de pronto están en los medios, ¿no? Me refiero, bueno, en todos, etcétera, en la crisis energética y la inseguridad. Es la falta de empleo, porque hay crisis económica. Eso de un lado. Y de otro lado, el desencanto por la política, pues. La decepción de la gente no cree en nadie. Pero con razón, ¿cómo cree? Uno puede creer al que le engaña y le miente. Vamos a cometer el error de elegir a los mismos que nos engañaron. Esta elección es simple, señores periodistas y ciudadanos. Es simple. O elegimos a los que ya nos han gobernado. Casi toda la papeleta electoral es el pasado y el presente. O elegimos a quienes ya nos han gobernado, o elegimos a un ciudadano, como cualquiera de nosotros. Eso es lo que está en debate del país. Mire, yo veo las noticias circulando, habrán visto, el ex presidente Osvaldo Hurtado dice: esta no es una elección cualquiera, esta es una elección entre la que es un gobierno honesto, las mafias, un gobierno autoritario o un gobierno democrático. Yo agregaría, aquí es la paz o la inseguridad, el empleo o el desempleo, un gobierno de pueblo o de los políticos de siempre. Estamos recorriendo el país. Yo aprovecho, gracias por este espacio, para agradecer a la gente de Manabí. Recorro el mercado, recorro las calles. Esas son las encuestas auténticas. Y no es que la gente solo Ivancito me abraza. No, aparte de su cariño, dicen: queremos un hombre honesto y no los políticos de siempre. Eso es lo que debemos construir en el Ecuador. Importante, ya que está en la visita en Manabí, ¿usted conoce cuáles son los principales problemas que presenta actualmente la provincia de Manabí? Sí, claro. Y la ciudad de Manta. Sí, yo he conversado con la gente. Bueno, vamos con el problema del aeropuerto. Yo creo que tiene que haber un aeropuerto que sea manejado por su gente. Vamos con la descentralización. No es posible que la provincia y las provincias en general estén abandonadas por la centralización. Por ejemplo, el problema hídrico, que depender de otra ciudad. El sistema de gobierno, depender de las zonas y abandonar a las provincias, y lo mismo sucede en otras. Entonces tenemos que descentralizar. Tenemos que dotar de seguridad. Manabí es uno de los sectores del país o provincias del país donde más inseguridad existe. Aquí es donde debemos intervenir en primer lugar, pues. Es obvio. El problema de los agricultores: no tienen apoyo técnico, no tienen, y de paso propongo, ¿no?, laboratorios de suelo, laboratorios de agua, crédito, apoyo en comercio técnico, búsqueda de diversificación de la producción, nuevos mercados. Los pescadores sufren porque, sobre todo el pequeño pescador, el pescador de embarcación de fibra, que puede pescar dentro de las 8 millas. ¿Qué pasa con ellos? Ellos son extorsionados, hay piratas, son vacunados, me dicen, me acaban de decir, y yo lo sé, son vacunados, e inclusive por funcionarios, y tiene una ley de pesquería que trata por igual, que da lo mismo el pescador grande que el pescador pequeño, y no tienen fomento para trabajar en la pesca. Hay miles de familias que viven de la pesca, hay que apoyarles. Importante aquello, ya que aprovecho su experiencia jurídica, señor Saquicela. Con gusto. El tema del aeropuerto de la ciudad de Manta
nosotros estamos cansados de que cada gobierno de turno llega, ¿verdad, Roberto? Se toman la fotito y lo inauguran. Lo entregan todavía. Entonces, claro, yo me quedo sorprendido de esto. Sí. No entiendo. ¿Usted qué cree que es el principal problema legal que ocurre ahí? Y esto es un problema legal, porque no es posible que el aeropuerto, que es un eje de producción, de movilización y de desarrollo de una ciudad y de una provincia, esté en estas condiciones. Y no solamente estoy hablando del aeropuerto, estoy también hablando del puerto, donde actualmente se firma un contrato, donde se da una concesión, donde el propio gerente de autoridad portuaria nos dijo a nosotros aquí en una entrevista que inició ese contrato lesivo para el Estado ecuatoriano y están en mesas de negociaciones bastante herméticas. Entonces estamos hablando que hay muchas situaciones legales con problemas. ¿Qué hacer si usted fuese el presidente de la República ya en el 2025? ¿Qué haría para nosotros los manavitas con estos dos problemas? Que no son de Hay Mante, muy son de puntuales, muy puntuales Sí, estos son dos de Manaví. problemas. De Manaví. Así No es, será- son de Manaví. No digamos Mante, si no es Manaví. Así es. Mire, de forma clara y concreta, si bien hay problemas de orden legal, yo observo que es fundamentalmente falta de voluntad política. ¿Por qué? Por compromisos, con compromisos que no es con la provincia. El Estado, el gobierno, tiene que exigir que el aeropuerto tenga un manejo descentralizado, pero algo más. Ese manejo descentralizado del aeropuerto, puede haber una supuesta justificación técnica de las frecuencias. No, es fundamental que el gobierno sea firme, porque el momento que hay una obligación y vienen las frecuencias, inmediatamente se potencia el comercio, el turismo y la economía. Obviamente hoy por hoy siempre con seguridad, porque de lo contrario no hay inversión y no hay turismo. Si bien yo encuentro algunos aspectos de orden legal, esto se puede tomar una decisión con voluntad política, porque sencillamente la voluntad política determina que hay un manejo descentralizado, un manejo municipal del aeropuerto. Señores aerolíneas, a prestar el servicio. ¿O no hay cómo hacer eso? ¿Por qué no se lo hace? Pasa en otras ciudades también. No es que hay que estar en contra de otras ciudades, lo que hay que estar es en favor de que todas las provincias y las ciudades hagan realidad su derecho de crecer de forma justa y proporcional, equitativa en todo el país. Yo soy de Cuenca, aunque vivo algunos años ya en Quito, y recorro el país para conocerlo, pero yo en Quito ya cerca de 10 años, pero soy cuencano. Y el aeropuerto de Cuenca, igual que ustedes, por eso comprendo a plenitud, siempre se está luchando el que sea un aeropuerto internacional. Y no se lo logra, amigo periodista, no se lo logra, ni siquiera para Colombia y para Perú. Imagínense lo importante, ciudades como provincias y ciudades como Manta, como Cuenca, con aerolíneas internacionales, cuánto turismo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se responde a intereses ajenos a los del pueblo. Por eso no solo es la norma. Yo quiero ser reiterativo en esto. Ciudadanos de Manaví, hay que pensar quién tiene un interés empresarial ilegítimo o de grupo o partidario o el interés es del pueblo. No todo es lo legal, eso se destraba el momento que hay voluntad política. Muchísimas gracias. Una A pregunta, ustedes, por favor. pregunta, don Iván Sáenz. Con todo gusto, amigo. Usted hablaba de Manaví y, Sí. y justamente de lo que le han dicho y le han manifestado en la visita, en el recorrido que está haciendo. Yo creo que sí conoce sobre que en Manaví hay un enraigado partido político que dice ser de la mayoría y que fue por un buen tiempo gobierno acá. Y también el resto, los complementarios con los gobiernos de turno. ¿Cómo entrar allí en ese, desbaratar todo ese núcleo que está enraigado? Bueno, primero esa es la democracia. Segundo, yo no creo que sea una mayoría, es un número de votantes consolidado, pero que en la otra parte, cuando menos, es la mitad o más, que es una tesis diferente, pero que muchas veces se divide o se diluye. Yo les invito a pensar que en la democracia cada quien toma la decisión, pero yo les invito a pensar
en que no votemos por el menos peor y que no nos conformemos con lo que tenemos. Si queremos que acabe la política de siempre y la corrupción, necesitamos gente capaz, líderes, ciudadanos bien formados, que tengan la capacidad de enfrentar a los políticos que hacen daño al país y que tengan la capacidad de enfrentar los problemas del Ecuador. No votemos por el menos peor. Yo no soy ingenuo ni vengo a cuentear, yo no miento. Yo sé que en principio hay dos opciones que son las más conocidas, pero aún no empieza la campaña. Ahora estamos recorriendo, hay una buena parte que me conoce. Otros se me han conocido, si me conoce mi candidatura. La gente, más del 50%, está inconforme con el actual y el pasado. Solo que en principio, si son dos conocidas, dos las más conocidas, obviamente dice, bueno, ahí está, pero no. La gente, fundamentalmente, yo no estoy mintiendo, la gente que estoy escuchando sabe. Yo no voy a mentir al que me escucha, pues, si eres el ciudadano y que decide. Usted, ciudadano, sabe que hay inconformidad con el actual y con el pasado. Lo que sucede es que, más bien, se busca una alternativa. Y si algunos comparan con el pasado y algunos creen que el pasado es mejor, cosa que yo no creo, pero si algunos creen, ¿sabe por qué es? Por los malos gobiernos. Entonces no busquemos el menos peor, vamos por una opción ciudadana. Mire, señor periodista, yo no vengo a cuentear, yo hablo la verdad, o cuando menos mi verdad, lo cual implica razonamiento y sinceridad. Muchísimas gracias. A ustedes. Gracias. Ahí escuchábamos a Iván Saquicela, candidato presidencial por Democracia Sí, quien nos acompañó aquí en